Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto estar ya por segunda vez en las jornadas del hospital y más pues cuando festejamos el 20 aniversario del hospital. En esta ocasión voy a presentar una patología, bueno, un grupo de patologías que en lo particular me apasiona mucho porque integra muchas de las habilidades que como neurocirujanos debemos de tener. Un profesor, Atul Goel, decía que la cirugía de tumores raquimedulares exigía técnica microquirúrgica exquisita, conocimiento profundo de la anatomía medular, interpretación avanzada de neuroimagen, planificación oncológica precisa y la capacidad de preservar la función neurológica mientras se mantiene o reconstruye la estabilidad de la columna. Entonces, en una cirugía de tumor raquimedular debemos integrar pues todos los conceptos que nos enseñaron en la residencia, desde la microcirugía hasta en la parte de la cirugía de columna, la estabilización, los conceptos neuroortopédicos, y al final, pues, todo el armamentario que tenemos desde la microcirugía, las técnicas tubulares, la endoscopía y prácticamente todo el armamentario que tenemos como neurocirujanos. Los tumores raquimedulares son aquellas neoplasias que pueden originarse a partir de estructuras del canal vertebral o los tejidos contiguos, es decir, pueden surgir de la misma médula espinal, de las cubiertas meningias, del hueso que está alrededor de la médula, en este caso la vértebra, de los músculos, del cartílago. Entonces, toda neoplasia que surja a partir de las estructuras primarias del sistema nervioso central a nivel de la médula o los tejidos contiguos y que puedan comprometer a la médula, las raíces o las estructuras meningias, se conocen como tumores raquimedulares. Y se clasifican según su relación anatómica con la médula en intramedulares, intradurales, extramedulares y extradurales. Todo tiene que ver con el compartimiento en el cual se presenta, lo cual va a determinar su comportamiento clínico, su abordaje quirúrgico y también su pronóstico. Son neoplasias raras, aproximadamente representan 2 a 4% de todos los tumores del sistema nervioso central. Cuando hablamos de tumores del sistema nervioso, pues siempre pensamos en gliomas o en tumores del cerebro, pero hay un pequeño apartado de tumores del sistema nervioso que se presentan a nivel de la columna y son los que vamos a tratar hoy. Entonces, la clasificación anatómica es esta. En su lado izquierdo de la pantalla tienen el punto A, los tumores que surgen del parénquima de la médula, en ese caso se llaman tumores intramedulares, que están obviamente dentro del compartimiento intradural. En el inciso B tenemos tumores que surgen dentro de la dura madre, o sea, son intradurales, pero están fuera de la médula. Entonces se conocen como extramedulares intradurales. Y finalmente tenemos aquellos tumores que surgen por fuera de la dura madre y que se llaman tumores extradurales. Aquí a su lado derecho tenemos la proporción. Los más frecuentes son los que surgen desde afuera, que son los extradurales, aproximadamente la mitad de los casos. En orden de frecuencia hacia abajo siguen los extramedulares y los más infrecuentes son los intramedulares, que solamente son un 10%. Entonces vayan haciendo cuentas. Si dijimos que una pequeña proporción de tumores del sistema nervioso eran los de la columna y aquí tenemos, por ejemplo, los intramedulares que son el 10%, pues estamos hablando de tumores bastante raros. La presentación clínica es muy variada, puede haber dolor axial o radicular. Digo, aquí hay gente que está en formación. El dolor axial es, por ejemplo, el dolor de espalda o el dolor de cuello, o sea, no sistematiza a los nervios, o la lumbalgia, la cervicalgia. Y el radicular, pues ya es un dolor que sigue una distribución dermatómica a través de una raíz nerviosa. El déficit neurológico progresivo puede ser sensitivo, puede ser motor, y lo que llamamos mielopatía o síndrome medular, que es déficit motor, parálisis con síndrome de motoneurona superior, hiperreflexia, Babinski-Clonus, el déficit sensitivo, inestabilidad, Romberg, por ejemplo, por disfunción propioceptiva, dolor o disfunción autonómica, que son prácticamente todas las funciones que tenemos en la médula espinal. El diagnóstico es altamente clínico, o sea, cuando tenemos sospecha, siempre pedimos un estudio de imagen, ya sea tomografía o resonancia. Generalmente empezamos con la resonancia, que da mucha más información. Y ya cuando tenemos que enfocarnos más hacia el hueso, también pedimos como complemento la tomografía. Pero a veces algunos médicos que nos hacen favor de referir los casos lo mandan con tomografía y a partir de ella podemos tener alguna sospecha. Los estudios electrofisiológicos son un complemento importante que se realiza antes de la cirugía y que forma parte de muchas de las cirugías en el transoperatorio para preservar la función neurológica. Entonces, vamos a comenzar una pequeña revisión de casos. Los agrupé dentro de la clasificación para tener cierta organización. Vamos a empezar con los intradurales que surgen a partir de la médula, que son los intramedulares. Ya dijimos que eran los tumores más raros. Los tipos histológicos, el más frecuente en la población que yo trato, que son adultos, son los ependimomas. Para la parte de neurocirugía pediátrica encuentran más astrocitomas, hemangioblastoma, alteraciones a veces sindromáticas asociadas, por ejemplo, a von Hippel-Lindau, hemangioblastoma, y otros más raros como las metástasis que se van hacia el parénquima medular. Entonces, estas cirugías suelen ser cirugías grandes. Aquí
la prioridad es preservar el tejido nervioso, no son cirugías fáciles, hacemos laminotomías amplias, hacemos unas mielotomías amplias, quitamos el tumor y al final tenemos que reconstruir. Aquí surgió un concepto, por ejemplo, de Rick Fessler, que es la cirugía de columna mínimamente invasiva. En este caso, lo que dice el doctor es que no consiste en hacer incisiones más pequeñas, sino consiste en producir el menor daño posible a los tejidos normales. En este caso, mínima invasión en un tumor intramedular, pues es hacer un abordaje amplio lo suficiente para no dañar la médula espinal y para que el paciente salga en condiciones adecuadas. Eh, Les voy a presentar este caso. Fue un caso que traté muy al principio de mi carrera. Lo operé con el doctor Mata, que en paz descanse, que nos ayudaba aquí en el servicio de urgencias. Me habló que era un buen amigo de él y que después de correr una media maratón presentó cervicalgia progresiva, no se le quitaba el dolor de cuello y posteriormente empezó a desarrollar un síndrome medular progresivo con cuadriparesia. Entonces, pues ya el doctor Mata me había hecho favor de pedirle esa resonancia, una resonancia simple en la cual aparecía una dilatación del conducto centromedular. Después de correr un maratón, le digo, ahí en el T2 me parece que la misma intensidad que tenemos en el quiste, o sea, en la parte del syrinx, se parece mucho al espacio subaracnoideo. Yo pensé que era una siringomiela, atención. Entré a operarlo para hacer una mielotomía y una derivación siringo-subaracnoidea y resulta que durante la cirugía me encontré con que no era líquido cefalorraquídeo, sino que era sangre subaguda. Entonces, estamos tratando una hematomielia de origen a determinar. En ese caso, la cirugía primaria, que fue la mielotomía y drenaje, pues terminó ahí. Después le puse un catéter siringo-subaracnoideo y lo pasamos a estudiar con una resonancia contrastada. Ya en la resonancia contrastada, pues surgió eso, un tumor intramedular que se extendía desde C2 hasta T1 eh, en el conducto centroependimario, biocompatible posiblemente con un ependimoma. Le hicimos una resección máxima segura con neuromonitoreo, laminotomías amplias, prácticamente de C3 hasta T1, quedando un pequeño residual a nivel bajo, el cual no pudimos resecar porque pues ya presentaba alteración de los potenciales durante la cirugía. Este paciente se encuentra en seguimiento desde el año 2017, sin síntomas. La verdad es que recuperó la función. Es un paciente muy, muy fuerte, un ejemplo a seguir. Y después de una rehabilitación larga, recuperó la vida que tenía antes de la cirugía, que era pues el deporte, ¿no? Él empezó con una media maratón y volvió a recuperar otra carrera después. Entonces, los ependimomas pues son neoplasias que surgen en el conducto centroependimario, lo pueden ser en cualquier parte del neuroeje, en este caso en la parte dorsal baja, cerca del cono medular, un paciente igual con en este caso, paraparesia rápidamente progresiva, mismo abordaje, laminotomía, resección segura, en este caso fue una resección completa, paciente que está en seguimiento igual recuperado completamente. Tenemos neoplasias más grandes justamente en el cono, en este caso ya por gente adolescente, gente más joven, en la cual hay que también desanclar la médula espinal. Pasamos al siguiente apartado, que son los que están dentro de la dura madre, pero fuera de la médula espinal. Estos ya son ligeramente más frecuentes, son 40% de los casos. Tenemos el schwannoma o neurinoma, tenemos los meningiomas, el neurofibroma, paragangliomas, igual metástasis que suelen ser raras en esta ubicación. En este caso, mujer de 26 años con un síndrome medular incompleto, afección motora de miembro pélvico derecho 1 de 5, el izquierdo 3 de 5, hiperreflexia y clonus. Pueden ver ahí en la resonancia magnética, en la imagen de arriba a la izquierda, cómo se encuentra una neoplasia que está dentro del canal vertebral, pero por fuera de la médula espinal, que está comprimiendo la médula a nivel dorsal bajo. En este caso el tratamiento pues es el mismo, podemos hacer ya abordajes más pequeños para estas neoplasias, laminotomías tubulares, resecciones completas, son tumores habitualmente benignos con un pronóstico bastante satisfactorio. En este caso, pues el resultado de la resección completa, un meningioma espinal, ven en esos cortes histológicos células muy, muy típicas, sin atipia, muy redondeadas, enaces, alrededor de estas estructuras rosáceas que son los cuerpos de Samoma. Esto es una calcificación distrófica, el tumor crece muy lentamente, toda esa necrosis se va concentrando en esos núcleos, se empieza a calcificar y se va generando ese patrón típico de los meningiomas samomatosos. Tenemos casos como este, un arquitecto que empezó con una radiculopatía, en este caso tuvo la mala suerte que él era zurdo y el tumor le salió en el lado izquierdo, entonces no podía pues, ya hacer su planeación de sus proyectos ni en la computadora.
Tuvimos que operarlo. En este caso, el reporte fue de un schwannoma, igual tumores pues benignos que se logran resecciones completas con muy buen pronóstico. Pasamos al siguiente apartado, que es, yo creo que el más complejo. Cuando entramos a los extradurales, a veces son tumores que ya violan el compartimento vertebral y tenemos que meternos con estructuras que los neurocirujanos no estamos tan familiarizados y tenemos que usar recursos que adquirimos en nuestros años de residencia de de cirugía general. Estos pues son los más frecuentes. Con el aumento en la esperanza de vida tenemos tumores primarios que metastatizan, muchas de las veces estructuras de las vértebras, y precisamente son las metástasis vertebrales los tumores más frecuentes dentro de este grupo de los tumores extradurales. Entonces, decía mi profesor Kailam que si tú respetas la anatomía te va a respetar a ti, y que la buena cirugía de columna comienza con una adecuada selección del paciente. En este caso hay que ser muy respetuosos con la anatomía, pero lamentablemente la anatomía está distorsionada, o sea, estamos hablando de metástasis. Entonces son tumores bastante complejos, a veces tenemos que manejarlos de manera conjunta con otras especialidades como cirugía oncológica para lograr las resecciones completas. Y a veces la selección del paciente, pues ya no nos toca a nosotros, sino que son pacientes que son referenciados por el servicio de oncología, en los cuales pues ellos dicen, ¿sabes qué? El tumor primario está controlado y resulta que la neoplasia que tiene en la columna es la única patología que hay que tratar. Y a pesar de las ideas que podemos tener preconcebidas de que un paciente oncológico con una neoplasia muy agresiva, grado 4, que ya metastatizó, pudiera tener un mal pronóstico para la vida, en ocasiones vale la pena pues aventurarnos a resecar estas neoplasias que son muy complejas en pacientes muy frágiles, porque logramos ampliar esa ventana de sobrevida para ellos. Entonces tenemos casos como este de un cáncer renal metastásico a columna dorsal, en el cual teníamos un centro medular compresivo. Pudiera haber bastado quizás con una laminectomía descompresiva, pero lamentablemente ya está comprometida la estabilidad, en este caso de la columna. Se tuvo que hacer una resección pues lo más completa posible, se tuvo que sustituir el cuerpo vertebral y hacer una fusión con tornillos cementados porque el paciente tenía también osteoporosis asociada a sus tratamientos oncológicos. Casos como este, hombre de 82 años con dolor axial, dorsal y lumbar, rápidamente progresivo, hacemos estudios de imagen, resulta que tiene más de una lesión, en este caso lo que fue un mieloma múltiple, hicimos cifoplastía creo que fueron 7 niveles, pero aquí es el doctor Vázquez Alanís que nos ayuda con estas cirugías de muchos niveles. Y lo que hacemos, pues, es lo que están viendo ahí al lado izquierdo, inflamos un globo dentro del cuerpo vertebral, generamos una cavidad que posteriormente llenamos con cemento acrílico para darle sostén a esas vértebras que están lastimadas, en este caso por actividad tumoral. Obviamente no es el tratamiento primario lo hace hematología, es un tratamiento con quimioterapias, inmunoterapias, todos estos tratamientos de su especialidad. Casos como este, en el cual puede ver en el sacro una imagen pues atípica, no tiene el aspecto de parénquima óseo normal. En este caso, pues aquí nuestro rol en neurocirugía solamente es biopsiar, hacemos biopsias, en este caso reportar una enfermedad de Payet ósea en la cual hay una alteración en el metabolismo óseo, hay mucha actividad osteoclástica y como consecuencia el osteoblasto también se activa, se generan trabéculas muy calcificadas, pero al final del día es un hueso frágil. Pero el tratamiento es muy sencillo, o sea, ya cuando la paciente se dio cuenta que no era un tumor, un sarcoma, una cosa de esas, y que el tratamiento iba a ser con risendronato, o sea, con un bifosfonato, la verdad es que sí le volvió el alma al cuerpo, ¿no? Casos como este, igual referidos por el Servicio de Cirugía Oncológica, donde tenemos pues ganglios que están adosados a la columna, resultan ser linfomas, que ya se involucra también el hueso a nivel pues presacro, allá hay uno a nivel también cervical, en los cuales también nuestro trabajo como neurocirujanos es descomprimir, obtener un diagnóstico y ya el tratamiento lo hace propiamente el servicio de oncología. Tenemos casos como este, en el cual un osteosarcoma, como les decía, pues todas las técnicas podemos aplicarlas aquí. En este caso fue una biopsia endoscópica. Podemos obtener fragmentos, mandarlos a estudiar. El reporte histológico fue de un sarcoma y lamentablemente por la extensión, el servicio de cirugía oncológica lo determinó como irresecable. Tenía extensión también a vasos sanguíneos y esta paciente de Belice, pues finalmente el tratamiento fue solamente paliativo. Casos complejos como estos, tumores extramedulares, extradurales, pero que afectan pues sitios críticos de la anatomía, en este caso la unión entre clivus C1, C2, en los cuales tenemos que hacer abordajes combinados transorales, cervicales anteriores, posteriores,
para en un primer tiempo, pues, hacer la resección máxima segura de la lesión, y finalmente, estabilizar los elementos que finalmente se comprometieron por el tumor. Casos, pues, combinados como este, en el cual un pacientito que tengo en vigilancia de mucho tiempo por columna degenerativa, le había hecho un TILIF hace años y el paciente vuelve con dolor radicular años después. Yo pensé que era un segmento adyacente, finalmente, pues no resultó ser un segmento adyacente, una neoplasia adosada a la raíz nerviosa, 2 niveles arriba de la instrumentación. Lo metimos a cirugía y resultó ser un neurofibroma. Aquí tenemos la otra técnica que utilizamos, son las técnicas tubulares. En este caso, pues era un candidato ideal, y logramos resecciones completas. Entonces, pues es un tema muy bonito, el tema de los tumores raquimedulares. En este caso, el reporte histológico igual ven esos patrones de núcleos típicos sin mitosis, sin ni atipias en empalizada, muy, muy característico de los neurofibromas. Y esta frase de Harvey Cushing, que creo que va a colación para este tema, yo creo que para todas las especialidades quirúrgicas, ¿no? Un buen cirujano sabe cómo operar, uno mejor sabe cuándo operar y el mejor sabe cuándo no operar. Muchas gracias.